Buenos días, señoras y señores, señora del CEREMI, señora directora del CENADIS, autoridades presentes, docentes, estudiantes y visitas que hoy nos acompañan. Le damos a todos una cordial bienvenida al Auditorio Ernesto Libasit para dar inicio al segundo seminario por la inclusión de la Universidad de Magallanes, organizado por el cuarto año de la carrera de Kinesiología. Asegurar la máxima inclusión social de las personas en condición de discapacidad, asimismo asegurando sus derechos y eliminando cualquier mecanismo de discriminación, es el objetivo principal de la Ley número 20.422. A continuación, la abogada asesora del CENADIS, la señora María Catalina Araya, nos presentará la normativa vigente y los pormenores de la ley. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy día voy a hacer una presentación relativa a la normativa vigente en materia de discapacidad y también, en el fondo, explicar cuál es el nuevo paradigma de la discapacidad que hoy en día rige a nuestra sociedad y a nivel global también. Esta presentación se llama Inclusión e Igualdad de Oportunidades de Personas con Discapacidad, una cuestión de derechos humanos. Y eso es lo fundamental porque resulta que hoy en día la inclusión y la igualdad de oportunidades y los derechos de las personas con discapacidad es una cuestión de derechos humanos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver con más detalle a continuación. Bueno, como les contaba yo, existe un nuevo paradigma de la discapacidad, ¿ya? Y esto es lo que tiene que implantarse en nuestra sociedad para cambiar la mirada respecto de la discapacidad hoy en día. Tenemos que partir de la base de que la sociedad es un conjunto de personas diversas, ¿ya? Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, debe aceptarse la inclusión como parte de eso, ¿ya? Inclusión tanto de personas de discapacidad como de otras personas, ¿no es cierto?, que por la historia de la humanidad han estado recluidas, ¿no es cierto?, o limitadas a ciertos sectores, y que hoy en día eso está perdiendo fuerza y la inclusión es la palabra que viene a la mente, ¿ya? Este nuevo paradigma cambió el enfoque respecto a las personas con discapacidad, hizo una transición desde una mirada asistencialista, una mirada rehabilitadora, una mirada que también viene desde la caridad, desde la solidaridad, a un enfoque de derechos humanos que sostiene esta inclusión e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. ¿Y cuál es el planteamiento de este nuevo paradigma? Las personas con discapacidad son sujetos de derechos y deberes tal cual como cualquier otra persona que no presente una discapacidad, ¿ya? Y esto es muy importante y lo vamos a revisar después porque las personas con discapacidad, y aunque suene un poco ridículo tener que decirlo y especificarlo, son sujetos de derecho, ¿ya? Y ostentan, ¿no es cierto?, los mismos derechos que cualquier otra persona. El problema es que esto, a lo largo de la historia de la humanidad, no ha sido reconocido así, ¿ya? Bueno, dentro de algunos derechos que se reconocen a las personas con discapacidad son los derechos reproductivos, el derecho a formar una familia, el derecho a la educación, a la inclusión laboral. Y menciono estos derechos porque son situaciones que se producen todos los días en nuestra sociedad en que las personas con discapacidad se ven vulneradas en estos aspectos, ¿ya? Muchas veces uno dice, obvio, las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las demás personas, pero a veces queda solamente en esa frase y al momento de que esa persona quiere formar una familia, por ejemplo, quiere vivir de manera independiente, quiere ejercer sus derechos reproductivos y sexuales, eso se ve limitado. Entonces, ahí vemos que existe efectivamente una vulneración de derechos. ¿Y cuál es la normativa vigente en esta materia hoy en día? A nivel global, digamos, a nivel mundial, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en el año 2006 y fue promulgada en nuestro país en el año 2008. Luego, en el año 2010, se promulga una ley, que es la Ley 20.422, y es la ley chilena, ¿no es cierto?, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Y además existe la Ley 20.609, que también es más conocida como Ley Zamudio, que establece medidas contra la discriminación. Vamos a ver detalladamente las dos. Bueno, primero que todo la Convención. Yo les decía que la Convención es la normativa a nivel global que existe respecto a la discapacidad. Esta convención es la piedra angular, digamos, podríamos decir, en materia de discapacidad y normativa a lo largo de todo el mundo, digamos. Y para Chile también, al momento de ratificarla, pasó a formar parte de nuestra Constitución a través del artículo 5 de la Constitución Política del Estado, y por lo tanto es parte de nuestro ordenamiento jurídico hoy en día y como tal se debe respetar. El problema es que esta convención es absolutamente desconocida para muchas personas, yo diría que la gran mayoría de los chilenos, incluso para los abogados, ¿no es cierto?, que tenemos que
citar esta convención y exigir a los tribunales que adopten las medidas respetando los derechos de las personas con discapacidad. Pero así todo, esto es algo desconocido. Bueno, como les decía yo, esta convención es la base fundamental de la legislación actual en materia de discapacidad en nuestro país y en el mundo, y contiene los principios por los que debiera regirse y compatibilizarse nuestra legislación interna. Al momento de que Chile adopta esta convención, la legislación interna nuestra tiene que empezar a modificarse y ponerse a tono con los derechos que esta convención sostiene. Y eso ha sido un trabajo arduo y lo vamos a revisar un poco más adelante, de que en realidad hay mucha normativa que o no tanta, pero hay normativa que se ha modificado, pero todavía queda un largo camino por recorrer. ¿Y esta convención por qué nace? Porque todos sabemos que existe una declaración de derechos humanos, un pacto de derechos civiles a lo largo del mundo que muchos países, ¿no es cierto?, han firmado. Pero ¿por qué la necesidad de que haya una convención específica para personas con discapacidad? Algunos piensan que esto sería una especie de discriminación incluso porque tendríamos por qué resaltar en específico que este grupo más vulnerable, uno de los grupos vulnerables de la sociedad, tenga una convención específica. Y esto es por lo mismo que les explicaba antes. Históricamente las personas con discapacidad han sido dejadas a un lado, marginadas de la sociedad, y por lo tanto fue necesario reconocer específicamente que los derechos de las personas con discapacidad son los mismos que tiene cualquier otra persona, ¿ya? Entonces, esta convención nace de la base de que existe discriminación, ¿ya? Existe vulneración de estos derechos humanos que vamos a revisar con más detalle. Además, hay necesidad de promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad para que las personas lo conozcan. La convención sostiene además que hay barreras para participar en igualdad de condiciones y, además, resalta que las personas con discapacidad deben lograr la mayor autonomía e independencia. Y también la Convención señala en su parte inicial que hay una necesidad de que haya más accesibilidad en el entorno. Entonces, el propósito de esta Convención, como señala su artículo primero, es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Sostiene además algunos principios generales, por ejemplo, el principio de no discriminación, y este principio está en casi todos los tratados, en realidad están todos los tratados internacionales. La diferencia es que en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la discriminación en su concepto señala que en el fondo haya una diferencia arbitraria por la discapacidad. Esa es la diferencia. Otros principios generales son la igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad entre hombre y mujer. No vamos a poder verlos en detalle, por supuesto, pero es bueno que se sepa, ¿no es cierto?, cuáles son más o menos los principios que sienta esta convención. Bueno, lo importante es que Chile al ratificar esta convención se obliga, ¿ya? Eso no se sabe mucho tampoco. La firma no es meramente, digamos, decorativa, sino que Chile se obliga como Estado a cumplir con esta normativa, a hacer modificaciones internas, a financiar, ¿no es cierto?, etcétera. Y algunas de las obligaciones generales que contrajo Chile fue adoptar medidas legislativas y administrativas en general, ¿no es cierto?, que hagan una adecuación normativa de nuestro ordenamiento jurídico interno, porque no sé si saben, pero hay muchas normativas, por ejemplo, en materia de interdicción, en materia laboral, que son normas vulneratorias de los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en materia laboral aún sigue vigente un artículo, ¿no es cierto?, que permite que las personas con discapacidad sean contratadas por menos del sueldo mínimo, ¿ya? No tienen, digamos, esa base. Y ahí uno ve que eso es una diferencia arbitraria y es una discriminación frontal que hace la ley, pero eso todavía no se modifica, ¿ya? Y así hay un montón de otras normas que necesitan ser revisadas. Además, Chile debe tener en toda política pública y programa presente la protección de los derechos de las personas con discapacidad y compele a realizar todo lo conducente para el respeto de esta convención. Además, Chile y todos los países que ratificaron esta convención, que por lo demás es una de las convenciones con más firmas que existe, ¿ya? Además, contra algunas obligaciones específicas, ¿ya? Recoge la igualdad ante la ley y la eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con discapacidad, y este es un principio transversal, como les decía yo, en Derecho Internacional de Derechos Humanos y en el fondo en todas las convenciones sobre derechos humanos y tratados que existen. Establece la necesidad de una mayor protección de niñas y mujeres con discapacidad, ya que sostiene que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples tipos de discriminación, ¿ya? Y en esto, por ejemplo, una mujer, ¿no es cierto?, que además es indígena y tiene una discapacidad, por ejemplo, es 3 veces discriminada en el fondo, al menos. Por lo tanto, desde esa base parte la convención de que este grupo, dentro de las personas con discapacidad, es aún más vulnerable, ¿ya? Vulnerable respecto de la sociedad, a eso me refiero. Establece mayor protección de niños y niñas con discapacidad y llama también a un trabajo de sensibilización y toma de conciencia. Y también, por supuesto, la obligación de generar accesibilidad
esto es lograr en la mayor medida que las personas con discapacidad logren vivir de manera independiente. Y esta accesibilidad no tenemos que entenderla simplemente en accesibilidad física, porque muchas veces lo primero que a uno se le viene a la mente es una rampa, ¿no es cierto?, un ascensor, pero la discapacidad física es un aspecto. La accesibilidad es en todo sentido, la accesibilidad de la información, por ejemplo, para personas con una discapacidad auditiva o con una discapacidad visual. Bueno, se consagran varios derechos en esta convención. Como les decía, no son derechos nuevos, no es que las personas con discapacidad tengan unos derechos especiales que los demás no tenemos, simplemente que se rescatan estos derechos con el enfoque de discapacidad, para ver cómo cada derecho se aplica en específico a las personas con discapacidad. Imagínense que la convención señala que las personas con discapacidad tienen derecho a la vida. Entonces, es lo mismo que les decía antes, ha sido tanta la marginación, tanta la discriminación y vulneración de derechos de las personas con discapacidad, que fue necesario especificar, por ejemplo, que tienen derecho a la vida, igualdad de reconocimiento como personas ante la ley. Y en ese punto Chile está fallando bastante porque las personas con discapacidad hoy en día en Chile no tienen igual reconocimiento como persona ante la ley, ¿ya? Como les decía yo, el ejemplo de la norma de derecho laboral, digamos, es un poco eso, ¿ya? No hay igualdad ante la ley. No se les reconoce su personalidad jurídica y, bueno, ahí lo que plantea la Convención es que las personas con discapacidad cumplan con los apoyos necesarios en la vía del derecho. Me explico. Las personas con discapacidad hoy en día no tienen igualdad ante la ley en Chile porque, por ejemplo, no pueden actuar solas. Las personas, por ejemplo, que están declaradas interdictas mueren civilmente, ¿ya? No tienen personalidad jurídica. Y, por lo tanto, lo que plantea la Convención es que eso no debiese ser así y que la persona con discapacidad, en este caso en general son personas con discapacidad intelectual, para actuar en la vía del derecho tenga un apoyo necesario en concordancia con la discapacidad, ¿ya? Pero que en el fondo la interdicción se deje para los casos más específicos y más graves, por supuesto. No como una medida generalizada, ¿no es cierto?, para actuar en la vía del derecho. Otros derechos consagrados: el acceso a la justicia, derecho a la libertad y seguridad de la persona, derecho a vivir de manera independiente y ser incluido en la sociedad, libertad de expresión y opinión, derecho a la educación, derecho a la salud, trabajo y empleo, entre otros derechos. Bueno, y luego de que Chile ratificara, ¿no es cierto?, esta convención y pasara a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, surgió la necesidad de crear una ley interna, ¿no es cierto?, que recogiera estos mismos principios de la convención y que se pusiera a tono con estos principios y derechos que la Convención estipula. Y esta ley 20.422 vino a derogar casi en su totalidad la antigua ley 19.284, porque la antigua ley 19.284 era absolutamente el paradigma antiguo, ¿no es cierto?, el rehabilitador, el asistencialista, y surge esta ley 20.422. El objetivo de esta ley es un poco parecido al que señala el artículo 1 de la Convención, es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación que esté fundada en la discapacidad. Entonces, esta ley señala que hay 5 principios que deben cumplirse, ¿ya? El primero es el de vía independiente, ¿ya? Las personas con discapacidad deben tener autonomía en sus decisiones, deben tener la capacidad de ejercer actos, participar activamente en la sociedad. Debe haber además accesibilidad universal. Esto significa que la condición de los entornos, los procesos, etcétera, todo desde su origen debe ser accesible, ¿ya? Así también el diseño universal dice que toda actividad que conciba o proyecte desde el origen también debe ser accesible para personas con discapacidad. La intersectorialidad, esto quiere decir que hayan políticas transversales relativas a la discapacidad y además participación y diálogo social. Esos son los 5 principios reinantes, ¿no es cierto?, de esta ley 20.422. Y esta ley define persona con discapacidad, y esto es bastante interesante porque en realidad la concepción que existe de la discapacidad es como una enfermedad, ¿no es cierto? Y de hecho el lenguaje que se utiliza, porque no debería utilizarse, pero el lenguaje que todavía se utiliza, porque en paréntesis, el nuevo paradigma es algo que se está implantando, pero está muy lejos de que esto realmente exista en nuestra sociedad. Por lo tanto, el lenguaje que todavía se utiliza es, por ejemplo, referirse a una persona con discapacidad como discapacitado o incapacitado o minusválido. Y desde ese punto de vista, lo que se está diciendo es que esa persona no tiene ninguna capacidad, ¿ya? Lo cual es un prejuicio. Y eso viene muy de la mano con
la antigua definición de discapacidad, pero hoy en día la definición de persona con discapacidad es la siguiente: es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensoriales de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones. Entonces, aquí vemos dos partes. La ley menciona que hay una parte que es la física, ¿no es cierto?, psíquica, intelectual o sensorial, pero eso va en conjunción con el actuar o el interactuar con las diversas barreras en la sociedad. Por lo tanto, hay dos elementos. Una parte es la parte médica, se podría decir, y la otra es la parte social. Y esto es bien impresionante porque en realidad, en la medida que las barreras presentes en el entorno disminuyen, disminuye también la discapacidad. Y de eso las personas no son conscientes, ¿ya? Ahí les menciono también, claro, la importancia del entorno. Entonces, en la medida que se facilita el entorno se hace accesible, ¿no es cierto?, la discapacidad tiende a disminuir, en el sentido de que esa persona va a poder ejercer o participar en la sociedad, ya sea en un trabajo, ya sea en materia de educación, en lo que sea. Luego la ley define discriminación y, como les decía yo, bueno, es toda distinción, exclusión, segregación o restricción que sea arbitraria, pero que en este caso esté fundada en la discapacidad. Bueno, la ley 20.422 establece como deber del Estado el promover la igualdad de oportunidades. Y esto también es un punto importante y por eso lo resalto en esta diapositiva, porque la igualdad de oportunidades, ¿qué es? En realidad es bastante, a veces un poco confuso explicarlo, pero según esta ley, la igualdad de oportunidades reúne dos requisitos. Por una parte, que haya ausencia de discriminación y por otra parte, que se generen las medidas de acción positiva. Y esto no es menor, ya que, bueno, la ausencia de discriminación no tiene que haber ninguna restricción arbitraria, ¿no es cierto?, en relación a la discapacidad. Pero además, eso no es solamente suficiente para lograr la igualdad de oportunidades, sino que además se deben adoptar las medidas de acción positiva. Y estas medidas de acción positiva llaman en el fondo a evitar o compensar cualquier desventaja para lograr la plena participación en igualdad de oportunidades. Y en realidad, ¿quién es el obligado a esto? Principalmente el Estado, ¿ya? El Estado de Chile, al firmar la convención y al promulgar esta ley, se obliga, ¿no es cierto?, a generar esta igualdad de oportunidades, esto es, que haya ausencia de discriminación y generar las medidas de acción positiva. Pero no solo el Estado está obligado, también estamos obligados todos como sociedad y también los particulares, ¿ya? El Estado deberá tomar las medidas contra la discriminación consistentes en establecer exigencias de accesibilidad, realizar ajustes necesarios y prevenir las conductas de acoso respecto a personas con discapacidad. Bueno, otros temas que resalta esta ley, que no los vamos a ver hoy día, pero mujeres y niños están en una especial situación de vulnerabilidad, que es un poco también lo que dice la Convención. Además, reúne normas sobre la calificación y certificación de la discapacidad, prevención y rehabilitación, se establecen medidas de accesibilidad específicas, que vamos a revisar después las acciones relativas a eso. Establecen normas sobre educación, capacitación e inserción laboral y otros temas, como por ejemplo las exenciones arancelarias, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son? Porque obviamente que no sirve de nada una ley si no hay un mecanismo judicial, ¿no es cierto?, para perseguir, digamos, estos actos discriminatorios. Y esta ley 20.422 establece dos medidas: la denuncia por incumplimiento a medidas de accesibilidad y la acción especial del artículo 57. Esta denuncia por incumplimiento a las medidas de accesibilidad, que está en el artículo 28, establece que los edificios públicos deben ser accesibles, ¿ya? Y establece además la utilización autovalente de personas con discapacidad en diversos espacios públicos, ¿ya? Señala que el mismo establecerá las normas para nuevas edificaciones y la fiscalización le corresponde a la Dirección de Obras Municipales. Ante un incumplimiento, la denuncia se hace ante el juzgado de policía local. Sin embargo, no solamente la Dirección de Obras Municipales puede denunciar una falta de accesibilidad en un edificio público, sino que también existe la denuncia popular en este aspecto. Y eso quiere decir que cualquiera de nosotros, cualquier persona que se percate, ¿no es cierto?, de que falta accesibilidad en un edificio público, puede hacer esta denuncia ante un juzgado de policía local. En realidad, la sanción es una multa, ¿ya? Por lo tanto, hay críticos que en el fondo señalan que ahí falta un poco más, porque resulta que una multa a veces no resulta suficiente sanción como para evitar que los edificios públicos sean accesibles en el fondo. Y luego establece la acción especial del artículo 57, que en realidad es general, porque ante una acción o omisión cualquiera que sea arbitraria o ilegal, que amenace, perturbe o prive el ejercicio de alguno de los derechos consagrados en esta ley que hemos revisado, el afectado, cualquiera su nombre, puede interponer una denuncia infraccional ante el juzgado de policía local. La sanción también es una multa, en este caso de 10 a 120 UTM, y además que se adopten las medidas necesarias para restablecer y asegurar el imperio del derecho.
el plazo para interponer esta acción es de 6 meses. Pero como pueden ver, nuevamente es una sanción de multa, bueno, y restablecer y asegurar el ejercicio del derecho afectado, pero sigue siendo insuficiente. Por lo tanto, esa acción se aplica para cualquier infracción a cualquiera de las normas de la Ley 20.422. Y luego está la Ley 20.609, que como les decía yo, es la ley que establece medidas contra la discriminación, que es una ley bastante famosa y bien utilizada hoy en día. No es una ley específicamente para personas con discapacidad, como ustedes podrán saber, pero contempla como una de las posibilidades. En el fondo es cuando existe cualquier tipo de discriminación. Entonces, existiendo acción u omisión que importe discriminación arbitraria, y en este caso por la discapacidad, si es que queremos aplicarla a un caso a una persona con discapacidad que ha sido discriminada, se interpone esta acción ante un juzgado civil, ¿ya? Un juzgado de letras del domicilio del afectado o del responsable de la acción u omisión. ¿Quién puede interponer esta acción? El directamente afectado o su representante legal o que tenga su cuidado personal o educación. Y si esta persona se encuentra imposibilitada y no cuentan con ninguna de las situaciones anteriores, es decir, que no tiene un representante legal o alguien que esté bajo o alguien que tenga su cuidado personal en el fondo o educación, puede ejercer dicha acción cualquier persona en su favor, ¿ya? Pero ahí se exige el requisito de que él esté imposibilitado, por supuesto. ¿Cuál es la sanción? Adopción de medidas pertinentes para restituir el imperio del derecho, una multa a beneficio fiscal, y si la denuncia carece de todo fundamento, se castiga con una multa a quien la interpuso. Por lo tanto, bueno, ahí la ley, en el fondo, se trata de asegurar de que no se presenten este tipo de denuncias de manera, digamos, irresponsable. Pero también, si se fijan, la sanción es bastante insuficiente, ¿ya? De hecho, la multa va a beneficio fiscal, y eso también se discute mucho porque la víctima no recibe, presentando esta acción, no recibe ningún resarcimiento, por ejemplo, de indemnización de perjuicio. La multa podría, por ejemplo, podría ir directamente al afectado. Hay una sanción especial para funcionarios públicos y municipales, que es la destitución del cargo en caso de que cometan alguna discriminación, ¿ya? Y esto no necesariamente es que ese acto discriminatorio sea en el ejercicio de sus funciones, sino que si esa persona, en cualquier ámbito de la sociedad, en el fondo ejerce una acción o omisión que importe una discriminación arbitraria, puede ser destituido de su cargo. El plazo para presentar esta acción son 90 días corridos desde la ocurrencia del acto o desde que se adquirió el conocimiento de que había sucedido. Y la ley también define discriminación arbitraria, o sea, la ley 20.629 define discriminación arbitraria y en este caso lo describe de manera general, porque esta ley se aplica, ¿no es cierto?, a discriminación por tendencia sexual, por lo que sea, de raza, etcétera, situación económica, entre otros. Bueno, acá les pongo un ejemplo, quise poner un ejemplo chileno. Felipe Belmar tiene 24 años, un joven con discapacidad intelectual, titulado técnico agrícola, ¿ya? Y en todos los medios de comunicación apareció como un ejemplo de inclusión. Y en esto yo quiero ser bien crítica porque resulta que no es precisamente un ejemplo de inclusión. Las personas con discapacidad que logren un título profesional no deberían ser un ejemplo de algo, ¿ya? Porque eso suena como que pobre, ¿no es cierto?, tuvo que trabajar tanto para lograr este objetivo y en el fondo, qué bueno que él lo pudo hacer, pero la verdad es que nadie más lo va a lograr hacer porque esto es una excepción. No es así, ¿ya? No debiera ser así en realidad. A mí me parece muy bien, yo ahí extraje una parte de una entrevista que él dio ante TVN, y él dice muy bien, ¿no es cierto?, que claro, si los padres dicen que su hijo no puede, es mentira, su hijo sí puede. Y yo soy el ejemplo de eso, soy ejemplo de que con esfuerzo, con optimismo, todo se puede lograr, siendo constante en la vida, todo se puede lograr, dice él. Le dejo este mensaje a todos los padres de Chile. Los padres junto a profesionales tienen que entregar herramientas a los niños para que tengan sus propias capacidades y no ponerles ningún tipo de límite. Y efectivamente, él un poco da en el clavo con eso porque no hay que poner ningún tipo de límite, y menos la ley, menos el Estado, ¿no es cierto? Y eso es lo que sucede hoy en día. Las personas con discapacidad todavía están limitadas en su ejercicio social, ¿ya? Y por lo tanto, Felipe Belmar no debería ser un ejemplo, sino que en realidad lo que es una excepción a la regla, porque la regla hoy en día es que las personas con discapacidad no están estudiando, no están trabajando, mucho menos, ¿no es cierto? No se están desempeñando en cargos públicos. Recientemente, recién se derogó el artículo, ¿no es cierto?, que prohíbe a las personas con discapacidad auditiva y visual ser jueces y notarios. Por lo tanto, es una excepción a la regla y no debería ser así, sobre todo considerando que la convención ya se ratificó por Chile en el año 2008, o sea, ya, imagínense. Bueno, esa es un poco la reflexión que les dejo. Y aprovechar de señalar que mi cargo, ¿no es cierto?, es a raíz de un convenio entre la Corporación de Asistencia Judicial y el Servicio Nacional de la Discapacidad que busca contribuir con el acceso a la justicia de personas con discapacidad.
Y yo como abogado ejecutor de este convenio, bueno, son 3 funciones básicamente, que es la orientación jurídica gratuita a personas con discapacidad, esto puede ser en cualquier tema, pero básicamente lo que busca este convenio es la defensoría de derechos y el patrocinio de personas con discapacidad que hayan sido vulneradas en sus derechos, ¿ya? Eso es lo principal. Por lo tanto, en todo caso que haya una situación de discriminación de personas con discapacidad, eso es un tema que perfectamente podría, en realidad me compete a mí verlo, y en el fondo asumir la defensa de los derechos de esa persona, ¿ya? Además, en los casos que haya alta connotación social y una persona con discapacidad esté involucrada o que la situación de vulnerabilidad requiere un abordaje transversal, también yo, a raíz de este convenio, podría asumir, ¿no es cierto?, la representación de esa persona. Y además promover y difundir los derechos de las personas con discapacidad en la sociedad civil y las demás instituciones públicas y privadas, ¿ya? Este convenio, para cerrar, surge dada la necesidad de que las personas con discapacidad accedan a la justicia, que eso también es uno de los derechos que consagra la Convención y que hoy en día se encuentra muy poco logrado, digamos. Y este convenio viene a contribuir con eso, pero en realidad las personas con discapacidad en general no tienen el acceso a la justicia que corresponde, ¿ya? Bueno, eso, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta que realizar. ¿Acotación? ¿No? ¿No? Bueno, muchas gracias por su atención. Tener presente la cantidad de personas que se encuentran en condición de discapacidad en la población chilena, determinando las principales brechas de acceso a distintos servicios, es un instrumento útil para determinar nuevas estrategias de abordaje y nuevas ofertas que aseguren la inclusión de esta parte de la población. A continuación, la directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, señora Milena Jankovic, nos presentará los resultados obtenidos. Buenos días, chiquillos, chiquillas. Un gusto para nosotros estar en este segundo seminario. Antes de empezar con un tema que la verdad que yo encuentro que es bien pesado de escuchar, sobre todo para ustedes a esta hora de la mañana, pero que es súper importante contextualizar para entender en qué temas tenemos que seguir avanzando y cuál es nuestra realidad como país y sobre todo como región. Quiero excusar a la seremia Claudia Barrientos, que la verdad que ella tiene compromisos que no son menores, me lo soplaba a todos al oído y tienen que ver con infancia, que se va a un tema de los programas CESI en los jardines, tiene un tema con los adultos mayores y el otro se me olvidó. Ese también que es muy importante, que tiene que ver con el programa de personas en situación de calle, que son temas que son de directa responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social y que nosotros además como servicio pertenecemos al Ministerio de Desarrollo Social junto con 4 servicios más, que FOSIS, CONADI, SENAMA e INJUP. La verdad que es importante que ustedes vayan conociendo cómo funciona este mecanismo, porque este gran ministerio, porque la verdad que es un gran ministerio, engloba a 5 servicios que trabajan en lo social con distintos grupos etarios. Y yo siempre molesto a la Seremi y le digo, pero nosotros trabajamos con todos los grupos etarios. La discapacidad no tiene ni origen económico ni etario, y ustedes lo van a poder ver ahora en las cifras que vamos a presentar. Deseo que sea una buena jornada, pero sobre todo que puedan incorporar cosas que quizás no conocen y que de alguna manera van a marcar la visión que ustedes como profesionales que se están formando es necesario que tengan cuando salgan al mundo laboral. No podemos seguir teniendo jóvenes profesionales que estén sesgados con respecto a temas que la verdad es que cada día cobran más relevancia en nuestro constructo social. Y cosas como esta, instancias como esta, este segundo seminario, que es un esfuerzo levantarlos, porque la verdad que a veces parece que es muy fácil estar en esta testera, pero no es así, porque además uno tiene que asumir una gran responsabilidad de lo que transmite. Pero que la Escuela de Kinesiología tenga el compromiso de seguir levantando este seminario año a año, aunque sea el segundo, pero yo sé que hay un compromiso de continuidad, se agradece y es muy relevante porque sabemos que va a afectar a las personas que están formando. Vamos entonces a nuestro tema, los resultados regionales.
Primero tenemos acá el porcentaje de la población adulta según situación de discapacidad. Y ustedes pueden ver que en Magallanes es de un 24,2%. Esto nos sitúa a nosotros como región, como la segunda región de Chile con mayor prevalencia de personas adultas con discapacidad. Curiosamente, la otra región es Arica. La que nos gana es Arica, otra zona extrema. Por lo tanto, quizá eso podría surgir para otro análisis en relación a cómo vivimos en las regiones extremas, ¿okay? Cuáles son nuestras características de vida que van más allá del clima, porque a veces se tiende a asociar, como siempre se piensa, que la discapacidad es solo física, que es por el factor climático que nosotros tenemos más personas con discapacidad. El porcentaje de la población adulta según situación de discapacidad y grado. Ustedes pueden ver que sin situación de discapacidad tenemos un 75,3%, en situación de discapacidad leve a moderada, ¿cierto? Tenemos un 11,1% y en situación de discapacidad severa un 13,1%. Porcentaje de la población en situación de discapacidad por sexo. Ustedes pueden ver aquí que en realidad el porcentaje mayor es en mujeres, siendo este un 32,4%. Distribución de la situación de discapacidad por sexo. El porcentaje de mujeres que están en esta situación de discapacidad es superior a hombres en un 68%, manteniendo la tendencia de la población nacional. Porcentaje de la población adulta según situación de discapacidad por tramo de edad. Aquí esto es muy importante porque nosotros como región hablamos de que cerca de 30.000 personas de nuestra región viven en situación de discapacidad. Estamos hablando de un porcentaje de un 20,4%. Pero la verdad es que esto sube en la población adulta de 60 años o más, alcanzando un 24,5%, sobre todo porque en la edad de más de 60 años aumenta considerablemente, como ustedes pueden ver aquí. Conclusión bien simple, la discapacidad aumenta según el tramo de edad. No olvidemos que el 70% de las discapacidades, y esto nosotros siempre lo decimos en nuestras presentaciones, se adquieren, no se nace. Por lo tanto, en el tránsito de nuestra vida o a medida que vamos creciendo, para no decir que vamos envejeciendo, ¿cierto? Lo más probable es que vaya en aumento la adquisición de una discapacidad. Distribución de la población adulta según situación de discapacidad por tramo de edad. Manteniendo la tendencia nacional, las personas en situación de discapacidad tienden a concentrarse en el último tramo de edad, representando el 44,5% de su totalidad. Ahí ustedes pueden ver, el gráfico muestra a personas en situación de discapacidad y sin discapacidad. Y el tramo lejos se dispara cuando hablamos de personas de 60 años o más. Inclusión en la educación, un tema que también no es menor. El promedio de años de estudio para una persona en situación de discapacidad es de 9,2 años. Ustedes saben que la educación es obligatoria en este momento 12 años, pero el promedio de educación de una persona en situación de discapacidad es 9,2. Si a esto le sumamos, ¿cierto? Uno podría hacer un análisis bien casual de que lo más probable es que además haya una mayor permanencia en lo que podemos llamar de educación básica. Estamos hablando de que incluso algunos ni siquiera acceden a lo que nosotros conocemos como educación media. Porcentaje de la población adulta según una situación de discapacidad que accedió a la enseñanza media. El promedio de personas en situación de discapacidad que ha alcanzado la educación formal media es de un 57,4%. O sea, ustedes pueden ver ahí que en realidad ya se produce una brecha muy considerable en relación a lo que acceden los jóvenes con discapacidad. Ahora veamos inclusión laboral. Porcentaje de la población adulta según situación de discapacidad y tasa de participación laboral. Hablamos de que la tasa de participación laboral para las personas que están en situación de discapacidad es de un 37,5%, bajísima. O sea, las personas en situación de discapacidad no están trabajando. Con ese porcentaje podemos decir no están trabajando, están en sus casas. Salud y dependencia. Porcentaje de la población adulta en situación de discapacidad por enfermedades según el CIE-10.
Ustedes pueden ver aquí trastornos mentales y de comportamiento, no voy a decir la cifra para que ustedes también se vayan fijando. Enfermedades del ojo, enfermedades del sistema circulatorio, estos términos ustedes los tienen que conocer incluso mejor que yo. Enfermedades del sistema digestivo y enfermedades del sistema osteoarticular y del tejido conectivo. Esto es un ejemplo de aquellas que se tomaron dentro del segundo estudio de discapacidad. Con estos resultados, la verdad es que nosotros lo que podemos plantear es que a nosotros como región nos debieran preocupar varios temas. Primero, la brecha en términos de lo que está pasando con las personas en situación de discapacidad y que no están trabajando. Si a esto le sumamos que como población en mayor grado se adquiere la discapacidad en edad adulta, entonces, más grave aún, porque lo que puede significar es que una persona que tiene un trabajo remunerado, que es un jefe de familia, que mantiene a su familia, pero adquiere una discapacidad, deja de serlo. Por lo tanto, también ahí se genera una doble discriminación en términos del desmedro de la situación socioeconómica que puede adquirir una familia cuando la persona que está trabajando adquiere discapacidad. Segundo, la brecha que tenemos también en educación, en donde hay una apuesta seria del gobierno, ¿cierto?, en términos de la reforma educacional, pero aquí es donde cobra mayor relevancia la formación que tengan los profesionales que intervengan en los equipos de integración escolar o de inclusión escolar, que esperamos que se llegue a llamar en algún momento, en términos de que si realmente no están involucrados con el área de discapacidad, si no conocen la forma de abordaje de las personas en situación de discapacidad, vamos a seguir considerando a las personas como objetos y no como sujetos de derecho. Y esto en educación también ocurre, porque sentimos que lo que estamos haciendo es un favor y no facilitando los apoyos necesarios que puede requerir una persona para incluirse en igualdad de condiciones que los demás. Hay una frase que yo me apropié, pero que no es mía, que la verdad que es de Wilson, que hoy día también nos acompaña, te lo agradezco. Y un día en una situación que estábamos viendo juntos como un equipo, él dijo, bueno, pero ¿quién no vive con apoyo en su vida? ¿Quién no requiere algún tipo de apoyo para vivir? Nosotros somos seres sociales, la mayoría de nosotros vivimos en compañía. Bueno, eso es un apoyo. Hay gente que no puede vivir sola porque se deprime. ¿Por qué tenemos que pensar entonces que si una persona en situación de discapacidad requiere de un apoyo para poder desempeñarse, esto es un esfuerzo, esto es una cosa que tiene que agradecer, que nosotros en realidad estamos brindándole como una oferta? ¿Por qué tenemos que situar todo bajo un contexto de lo que para mí es normalidad, cuando en realidad yo, si les pregunto qué es normalidad, normalidad es el contexto de lo que nosotros formamos y de nosotros vivimos diariamente? Por lo tanto, que una persona con discapacidad requiera un apoyo, ya sea pedagógico, ya sea tecnológico, ya sea de alguna ayuda técnica por el resto de su vida, es lo que necesita para vivir. Y esa es la mirada que nosotros necesitamos transmitir y que ustedes vayan adquiriendo en el tránsito de su vida profesional. Porque si ustedes instalan ese paradigma dentro de su desempeño profesional, van a generar verdaderas oportunidades para las personas con discapacidad. A eso los invitamos, eso es lo que queremos transmitir hoy día en este seminario y les agradezco por formar parte de esta aventura de seguir aprendiendo y seguir introduciendo elementos de las personas con discapacidad. Gracias.